Buenos días, hoy nos encontramos con Señora, con la señora Beatriz Gutiérrez Quintero, trabajadora social, egresada de la UIS, a la cual le vamos a hacer una entrevista de qué es la formación informal y formal de la educación en Colombia. Bueno, doña Beatriz, ¿cómo se encuentra el día de hoy? hola Juliana, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues con respecto a las preguntas que me haces de qué es la educación formal, Sí. hace referencia a todos los procesos de formación que obedecen a un currículo académico, profesional, o de algún tipo de formación, incluyendo, por ejemplo, la formación de primaria, bachillerato, posteriormente la profesional que se daría en una institución universitaria o técnica o tecnológica. Entonces, digamos que esas son educaciones formales porque obedecen a un programa académico que al finalizar ese proceso, esa persona que ha participado en el mismo recibe un título académico, ¿sí? La forma para que ella se desarrolle o trabaje en esa profesión específica. No sé, eso en cuanto a lo que es la educación formal. La Eh, educación informal es toda aquella que a pesar de obedecer de pronto a un proceso formativo, no está dependiendo de un título universitario o mucho más formal, sino que está asociada a una formación, puede ser en un arte, conocer sobre cualquiera son cursos cortos donde a la persona se le forma específicamente, por ejemplo, en modistería, en sastrería, en zapatería. Sí, es una formación importante en cocina, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con unos conocimientos, pero son cursos mucho más cortos que no obedecen a un proceso académico mucho más riguroso y formal. Obvio que también va a exigir unos pasos para adquirir el grado en ese curso, pero no es tan, digamos, no obedece, vuelvo y repito, a un currículo formativo de una academia universitaria específica. Eh, la educación informal eh, es una estrategia importante para empoderar más. Ay, ¿se cortó? sí, se cayó se cayó el internet, creo. Entonces, no sé si ahí ya más o menos estaba respondiendo a la pregunta o hay otra pregunta que quisieras Bueno, profundizar. quisiéramos saber en qué ambiente trabajas, a qué te dedicas, qué estudios tienes, para que nos cuentes más sobre la educación formal. Pues eres Ah, docente. bueno, bueno, yo soy, primero que todo, mi formación en pregrado universitario es en trabajo social. Soy egresada de la Universidad Industrial de Santander y tengo una especialización en educación sexual y procesos afectivos también de la UIS, y posteriormente hice una maestría en pedagogía. Mm, Actualmente me he desempeñado en los últimos años laborando como docente universitaria tanto en la UIS como en la UNAP,
y también desde la educación informal, digamos que hemos desarrollado procesos formativos con mujeres víctimas de violencia de género en una organización a la que yo, pues de la que hago parte y de la que actualmente soy la directora, que se llama la Corporación Hipatia. Entonces nosotras allí trabajamos por proyectos y hemos capacitado a mujeres, por ejemplo, en proyectos productivos para que ellas se empoderen económicamente y lograr ayudarlas a sacarlas del círculo de la violencia. Debido a esto que podemos ver sobre la educación formal e informal, también son mecanismos para poder salir adelante la educación informal. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Claro, claro que sí, porque de alguna manera está regulada por el ministerio, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio, por ejemplo, de las TICs, ¿sí? Tiene muchísimos cursos formativos donde las personas se forman y de alguna manera se profesionalizan en una, digamos, en un oficio. A lo que me refiero es que dependiendo del número de horas y del currículo académico que se establezca para otorgarle ese título a esa persona, digamos que le da la formalidad como educación o de alguna manera la informalidad. Por ejemplo, el SENA es una institución que capacita y que saca muchísimos personas en tecnología, también como técnicas, que esa es una formación formal, pero también hace cursos. Por ejemplo, yo quiero aprender a arreglar, Lista. ¿cómo es? Belleza. Entonces, para eso yo no necesito haber de pronto terminado el bachillerato, que es un requisito en la educación formal. Usted para formarse en una universidad o en un proceso tecnológico o técnico, tiene que haber terminado un proceso formativo como es la primaria y el bachillerato. Pero una persona con primaria puede perfectamente aprender modistería porque sabe multiplicar y sabe leer. No necesita terminar el bachillerato para aprender ese arte. O la cocina, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se basa la informalidad, pero es un proceso formativo también importante para que muchas personas que no tienen la posibilidad de desarrollarse como profesionales, pues desarrollen otro oficio y puedan también vivir de ello. Por ejemplo, un mecánico, por ejemplo, todas estas personas. Y todos esos oficios son valiosos, porque ¿qué hiciéramos en este país y en este mundo con que todo el mundo es profesional y los trabajos menores, de pronto menores, no los hace nadie porque es profesional? No sé si con eso estoy respondiendo. Listo. Muchas gracias, señora Beatriz. Entonces me alegró saludarte y que nos haya regalado esta linda entrevista de la educación formal e informal. Yo quiero agregar una cosita si hay tiempo, ¿sí? Sí. Y con mucho gusto estoy para colaborarles. En los países industrializados, muchas veces una persona capacitada en un oficio informal gana más que un profesional, porque ese oficio no se consigue quien lo haga. Por ejemplo, arreglar computadores, arreglar máquinas, arreglar mecánicos u otros oficios. Hacerse las uñas en un país industrializado, eso vale un jurgo de plata. No todo el mundo se prepara para eso. Entonces, todos los labores son importantes, es lo que yo creo. Muchas gracias. Sí, señora, así es. La Bueno, educación es importante, tanto la informal como la informal. Creo que la informal es algo de arte más que una carrera, es algo que le apasione, algo que le llene.
y pueda hacer eso pues también para nosotros, porque nosotros como profesionales que nos estamos formando necesitamos de las personas que tienen educación informal para poder llegar a donde Totalmente. estamos. Entonces, muchas gracias, fue un placer haberte hecho la entrevista y gracias por sus conocimientos y por aprender cada día algo mejor. Con mucho gusto, Juliana, que te vaya muy Listo. bien. Bueno, gracias, hasta luego, chao.